Que el ministerio se sufre. Sí, en el ministerio se sufre cantidad. Realmente lo que pasa es que el sufrimiento... Cuando no tenemos experiencia fuera de Dios, queremos encontrarnos con el golpe. Y claro, el consejo primero que le primero Ese día yo tuve una experiencia sobrenatural. Bueno, específicamente yo nunca pensé que iba a ser pastor y mucho menos realmente. Yo estaba en un lugar donde no se hacía lo correcto. En el momento en el que vino a mí un nivel de lucidez y entendí en el año 1999, un 22 de diciembre, que el mundo se iba a acabar. Bueno, estamos comenzando con ¡Locura del cielo! Para mostrarte ¡El poder de Dios! Y yo te invito a mi programa que lo ve y lo consuma, que se llama Locura del Cielo. Aquí se adora a Jesucristo y le damos toda la gloria. No te meto porque soy sincero. Mira, quiero oír tu testimonio de victoria. Ahora ven y cuéntame tu trayectoria. Que sé que tienes un motivo para orar a mi maestro y ya le ven y ya le contamos tu historia. Ahora dale ven, que te estoy esperando para poder escuchar. Y dale, cuéntame tu historia. Gracias, papá. En tu gracia todo fue posible. Gracias, porque en ti reposa nuestra verdad. Bueno, hoy estamos aquí con un invitado especial, el apóstol Dayan Robaina. Fundado, ayer fue su cumpleaños. Bueno, apóstol, cuéntanos su historia. Bueno, yo doy gracias a Dios porque, el 29 de marzo del 85 estuve cumpliendo 40 años y soy de Pinar del Río, natural de Pinar del Río. Ahí bueno, Dios mediante crecí y me desarrollé hasta los 25 años que conocí a mi esposa, me casé en Moa, en Oquillo. Pues parar, ¿Por qué? porque están diciendo mentiras. A los 19, papi, los 25 son míos. Ah, bueno. Vuelvan a contar. Sí, porque tú estás cumpliendo 40 y te dicen que tienes 20 años de casado, ahí mismo vas a Bueno, ya rectificamos. Me casé a los 19 años, mi esposa me terminó de criar para la gloria del Señor. Amén. Y entonces ya a los 25 años sí salimos al ministerio hasta Alquizar y bueno, ya estamos hace 15 años en Alquizar. Y esto hasta hoy hemos hecho esa historia. Amén. Apóstol, cuéntenos cuál fue la experiencia que usted tuvo que le hizo permanecer en Dios. Bueno, yo me convierto también a los 19 años porque mi esposa me predica y me acuerdo en un tiempo y en un momento de que yo no estaba muy seguro porque realmente yo tenía la doctrina en la mente, una doctrina equivocada y pensaba que creer en Dios era formar parte de un grupo de reglas y de cosas a las cuales tenía que someterse. Entonces ella me explicó que no era así, pero cuando ella tiene que viajar y yo me quedo en Pinar del Río, pues ella me deja un cassette con una grabadora y yo un día empiezo a escuchar ese cassette con música cristiana y como que cuando estaba oyendo esa música, de momento empiezo a sentir como un quebranto, como una gana de llorar, algo sobrenatural y ya entendí que aquello no era normal. Sentí que ese día me marcó y a partir de ese momento, pues entonces en mi vida ha permanecido, pero creo que ese fue el punto sobrenatural que hizo que yo permaneciera desde los comienzos ahí en el Evangelio. Gloria a Dios. Apóstol, sabemos que tiene varios testimonios, pero ¿cuál ha sido un testimonio que haya impactado su vida? A ver, tengo varios testimonios, pero hay uno que impactó mi vida cuando nosotros estábamos en Alquizar, recién comenzando la iglesia en Alquizar. Tenemos que dar los viajes a Pinar del Río hasta Alquizar y yo padecía hasta hace poco de cálculos en los riñones. En aquel momento, cuando estábamos viajando en el tren, tenía un cólico bien fuerte, porque el que padece de los riñones, los que saben qué cosa es un cólico, son cosas fuertes. Y un día estábamos en Alquizar y me entra un cólico a las 3 de la mañana. Pero como estábamos acabados de llegar, no sabía dónde era el policlínico, no quería molestar a los vecinos, no sabía dónde estaba nada. Y le dije a mi esposa, no sabemos qué vamos a hacer aquí, no teníamos pastillas, no teníamos nada, y yo estaba bien privado del dolor. Entonces ella dijo, bueno, aquí no tenemos a nadie, pero podemos orar, tenemos a Dios, vamos a salir. No, vamos a orar. Y ese mismo día a las 3 de la mañana, ella puso mis manos, oró por mí y no fue una cosa que fue progresiva, fue que al momento, o sea, para aliviarse un cólico nefrítico tiene que ser una cosa bien fuerte. Y al momento cuando ella oró, puso mis manos ahí sobre la parte de los riñones, decimos, Señor,
¿a quién te tenemos? Sino a ti. Tú eres nosotros aquí no conocemos nada. Y terminando de orar, pues aquello se alivió completamente, se desapareció el dolor y es uno de los testimonios impactantes que tengo porque vi la mano milagrosa de Dios en ese mismo lugar. Gloria a Dios. Bueno, nos había comentado de que tiene un ministerio en Alquiza. Entonces, queríamos saber cuál ha sido la experiencia más sobrenatural o que más le haya impactado en medio del ministerio. Una experiencia. Sí, la experiencia que más me ha impactado es que nosotros en uno de los procesos estábamos buscando una casa en Alquiza para que nos sirviera para nosotros vivir y poder hacer la iglesia. Pero nosotros nos enfocamos en un lugar donde a la vista humana tenía ciertas condiciones. Entonces, cuando nosotros ya estábamos a punto de comprar, aquella compra por muchos motivos parecía que estaba segura, pero no se dio. Cuando no se dio, nosotros como que nos desanimamos un poco, pero no sabíamos lo que Dios tenía. Entonces, cuando realmente pasa una semana después, quedamos con el otro lugar, que es donde hoy está construido el templo, nos dimos cuenta exactamente que había sido Dios quien había cerrado una puerta, porque lo que nosotros pensábamos que era bueno, al ver después lo que Dios suplió, le dimos gracias, Señor, porque realmente tú cerraste aquella puerta, porque cuando abriste la otra, el lugar que es donde estamos ahora, en aquel momento, vimos tantas cosas que se podían aprovechar que tenía el triple de condiciones de lo que nosotros estábamos pensando. Y ahí fue cuando dijimos, Dios nunca se equivoca. Esa es una de las cosas, uno de los testimonios más sobrenaturales que hemos tenido, y como muestra que a veces quizás a la vista de nosotros hay cosas que parecen buenas, y cuando Dios nos cierra una puerta como que nos desanimamos un poco, y esto, no entendiendo que lo que viene después es mucho mejor. Sí consideramos que eso había sido sobrenatural 100%, y le dimos gracias a Dios, dimos, Señor, verdaderamente, y es uno de los grandes milagros que nosotros hemos visto. Amén, gloria a Dios. Y a raíz de esto mismo, o sea, ya nos ha contado todas estas historias y cómo ha podido ver la mano de Dios en su vida. O sea, cómo el Señor lo ha ayudado todo al paso de todos estos años, cómo ha visto la mano de Dios en su vida, y en su ministerio, en su matrimonio. Bueno, la mano de Dios realmente se ha manifestado. Como todos seres humanos tenemos debilidades, tenemos defectos, y lo que he visto más es la gracia de Dios manifestada a través de todos mis procesos, todos los procesos que hemos pasado. Todo el que tiene un ministerio, todo el que está levantando, todo el que Dios usa, pues tiene que someterse a procesos, pero la fidelidad de Dios ha sido tan poderosa a la hora de provisión, de protección, a la hora de nosotros poder emprender, cómo hemos sido guiados en cada momento, en cada tiempo, y el ver todo esto como quizás en el tiempo presente en el que uno está viendo las cosas que Dios hace, pero ya cuando pasa un tiempo que tú tienes un cúmulo de experiencia que tú tienes para decir verdaderamente desde el día primero hasta el día de hoy, Dios ha sido muy fiel, muy poderoso. Y lo más importante es entender que lo que nosotros estamos llevando, la asignación a la que estamos siendo llamados, no es una cosa que es natural. Obligatoriamente hemos tenido que ver la mano sobrenatural del Señor, porque si no, no hubiera sido posible. Han sido muchas anécdotas, muchas historias, pero en todas las cosas Dios siempre pone su marca distintiva, su sello, que podemos decir realmente esto fue Dios, porque esto quizás alguien humanamente lo puede lograr, pero Dios deja siempre esa marca que dice, no, esto ningún ser humano lo puede lograr, esto nadie lo puede hacer, en cada detalle, en cada momento, en la multiplicación de la iglesia, en las estrategias. Dios ha sido maravilloso y súper sobrenatural. Apóstol, ¿y qué tiempo llevas en el ministerio? Nosotros realmente cuando yo me caso a los 19 años, ya a partir de los 20, Dios tuvo un trato muy especial conmigo, porque yo me convierto a los 19, a los 20, ya a los 21 prácticamente, empiezo a predicar. En la iglesia donde yo me congregaba, empiezo a predicar, y ahí estuvimos por un espacio de 5 años, y ahí me pude desenvolver como pastor de jóvenes, también con el grupo de alabanza, predicador, hice muchas cosas. Ahora específicamente, desde que salimos al Alquiza en el 2010,
pudimos llegar a Quizá hasta hoy, entonces estamos cumpliendo 15 años exactamente. Gloria a Dios. Apóstol, ¿y diría usted que el ministerio se sufre? Sí, en el ministerio se sufre cantidad. Realmente lo que pasa es que el sufrimiento del ministerio es un sufrimiento que no es igual al sufrimiento de cualquier persona que puede estar en la vida natural, porque es un sufrimiento, pero al final es la carga de Dios que estamos llevando, que al final termina siendo ligera, termina siendo fácil, pero no se deja de sufrir porque nosotros estamos en un cuerpo. Y no solamente el sufrimiento es algo como que Dios nos permite tener simplemente para que suframos, sino que también eso es lo que nos va formando a la hora de nosotros poder ir escalando niveles. Dios siempre va a usar los momentos tensos, los momentos de sufrimiento, cuando alguien te abandona, cuando tú confiabas en alguien y de alguna manera pues, viene con una noticia, cuando muchas cosas que se viven y eso se sufre, eso duele. Pero siempre uno termina teniendo una experiencia, siempre termina una experiencia y es una experiencia más que tenemos con el Señor, pero no podemos decir que no se sufre, realmente el ministerio es sufrido, si no, no tendría la esencia de Jesús cuando dice que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cárguela y sígame porque es duro, pero vale el esfuerzo porque es un sufrimiento con gozo. Amén. Apóstol, ¿y usted tuvo alguna experiencia en particular que usted dijo, Dios me está llamando al ministerio? Bueno, específicamente yo nunca pensé que iba a ser pastor y mucho menos apóstol. Realmente yo sí vi que desde el principio, desde el día 1 que yo empecé a predicar, pues el Señor a mí me usó mucho como predicador. Desde el primer día, en el primer momento, y como pude desenvolverme como predicador, pues ahí se fue formando una parte ministerial hasta cuando llega el momento en que ya descubrí que sí tenía capacidad como para tratar con la gente, que Dios había puesto una sabiduría, un consejo, y el poder mirar todas esas cosas, cuando ya por un poquito de experiencia y de conocimiento, ya yo pude resumir que realmente el llamado por todas las características coincidía con un llamado pastoral. Y entonces por ahí mismo ya después entonces Dios usó varios profetas, varias personas que me confirmaron lo que realmente ya Dios estaba poniendo en mi corazón, en personas que no se conocían, que no me conocían a mí, y venían y hablaban de parte del Señor y profetizaban y decían, esto es una confirmación de Dios. Y entonces dije, bueno, ya es por aquí que voy, porque ya este es el llamado del Señor. Una cosa que quería preguntarle, ya que estaba diciendo que Dios lo llamó tan joven, ¿qué consejo usted le podría dar a los cristianos que están empezando ahora, que tienen llamados así a apóstoles o llamados a evangelistas y a lo mejor tienen miedo por ser tan joven? ¿Qué consejo usted le podría dar? Sí, claro. El consejo primero primero es que nadie se debe apresurar. Todas las cosas tienen su tiempo, todas las cosas tienen su momento, pero hay un énfasis primordial para un llamamiento joven. El llamado joven es algo que se tiene que manifestar, diría yo, más bien con la parte del secreto y la relación con Dios, porque a veces los jóvenes en querer ser usados de alguna manera se enfocan ya más en la parte pública o en la parte tratar de ya ser conocidos y quizás no tienen malas intenciones, pueden querer edificar, pero hay procesos formativos que no son evitables. Y en la primera parte del ministerio, especialmente en la parte, yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé el ministerio, yo intimaba más con Dios que quizás en este momento, porque hay un momento en que Dios te promociona, en que no lo dejas de hacer menos, pero no lo haces igual que antes, o sea, la estrategia cambia. Entonces la parte de la juventud, que sea un poco más relacional, que viva un poco más pegado a la fuente. ¿Por qué? Porque viene un momento, por eso la Biblia dice, acuérdate joven de tu juventud, de tu creador, antes que vengan los días en los que ya no tengas contentamiento. O sea, hay cosas que como joven se van a poder hacer, y si el joven es soltero tiene más probabilidad de lo porque ya cuando pasa la vida estás casado, tienes hijos, el ministerio crece y no lo puedes buscar como uno quisiera buscarlo. Entonces la parte de la juventud es muy apropiada para aprovechar realmente el poder fomentar la relación con Dios, que es un sello que te queda, del cual es cuando recoges esa cosecha, una cosecha que nadie puede evitar. Eso es, la relación con Dios marca la diferencia. La obediencia es algo muy importante, pues sabemos que por la juventud afrontan problemas típicos comunes
de lo que es de la juventud, pero la relación fortalece, la obediencia fortalece y eso es algo que no debe faltar. Bueno, así terminamos en el día de hoy. Dios le bendiga. Amén. Bueno, también tenemos en el día de hoy a nuestra amada Irelis Benítez. Ella es la esposa del apóstol Dayan. Bueno, ¿me puede contar su historia? Cuando me dices de mi historia, ¿a qué te refieres? Todo, cuando conociste al Señor, cómo has crecido en el Señor, todo. Mi historia en Cristo. Tu historia en Cristo. Bien, estoy agradecida de Dios porque realmente si tengo una historia hoy es porque estoy en Él. Porque antes la humanidad y el sistema, el mundo como tal, ya no existiera, estuviese muerta, literalmente. Pero Dios me dio la oportunidad de poder estar hoy aquí entre ustedes y bueno, para los que puedan escuchar esto, escucha una historia. El Señor me llamó desde una dimensión bien difícil y me escogió. Yo estaba en un lugar donde no se hacía lo correcto, en el momento en el que vino a mí un nivel de lucidez y entendí en el año 1999, un 22 de diciembre, que el mundo se iba a acabar y que según las teorías, al dejar de existir solo en mi casa, porque mi mamá practica la religión, es cristiana, igual que nosotros, en mi casa iba a poder tener la salvación. Ahí literalmente, pues, de donde estaba, salí y llegué hasta mi casa y en efectivo, el 2 de febrero del año 2000, acepté a Cristo como mi Salvador, aunque vengo de un hogar cristiano, había querido salir a experimentar mi propia experiencia, la cual no fue hermosa para nada, y desde este nuevo tiempo, entonces, sirvo a Dios desde ese día, en el 2 de febrero del 2000, comencé mi historia en Cristo. Comencé con una gran pasión por quien pudo perdonarme, quien me amó y me dio la oportunidad de existir, y desde hoy es el motivo de mi gran pasión. Todo lo que hago lo hago apasionada y agradecida porque el Dios que existe es capaz de darte una oportunidad más. Por eso hoy yo estoy aquí, en esta nueva oportunidad. Bueno, y cuéntanos una experiencia que usted haya tenido que le haya marcado, que diga de verdad, a partir de ahora yo voy a seguir al Señor, yo voy a sacar todo lo que tengo y voy a darle al Señor todo. Bueno, yo había conocido a Dios desde el nacimiento, mi abuela, mi familia, todos cristianos. Tuve una maestra en tercer grado que me hizo entender que realmente Dios es real y yo amaba al Señor. Pero quise experimentar fuera de Dios porque cuando no tenemos experiencia fuera de Dios, queremos encontrarnos con el golpe. Yo aconsejo, no busques un golpe si tienes un consejero, porque te van a quedar las cicatrices. Y no todos salimos heridos, muchos perecen. Entonces, pues, ese día yo tuve una experiencia sobrenatural en el lugar donde yo estaba ese 22 de diciembre de 1999. Alguien dijo, el mundo se va a acabar. Y yo, en ese momento, tuve un momento de lucidez y escuché literalmente algo muy profundo dentro de mi corazón y me dijo, tienes que encontrar la salvación, corre a tu casa. Ese día me fui a mi casa, no hablé con nadie y desde entonces mi próxima marca fue porque escuché un testimonio de alguien que se llama Humberto Mendiola. Esta persona había tenido muchas marcas en su vida y Dios lo salvó. Y yo dije, si Dios lo hizo con esa persona, creo que conmigo lo puede hacer. Y esa persona fue sacada de un mundo bien difícil, del homosexualismo, de la drogadicción. Era un asesino, era una persona que estaba presa precisamente por asesinato. Y yo dije, yo he podido caer profundo, pero no he llegado tan lejos. Y creo que si Dios lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Sí. Y ese día, literalmente, yo busqué a Dios y Dios me dijo, sí, puedes. Y yo le dije a Dios cuando acepté a Cristo, yo no sé lo que yo quiero, pero si tú lo haces, hacemos equipo. Y escuché literalmente que el Señor me dijo, déjame hacerlo. Y yo me abandoné en las manos de Dios hasta hoy. Todavía soy una abandonada en las manos de Dios. Lo que hago, lo hago porque Él y yo somos equipo. Pastora, quizá usted no se acuerda, pero incluso esto impactó mucho mi vida. Y creo que fue, la primera vez que lo vi,
fue en un evento que ustedes vinieron, que estaban ya los pastores de Sara y Iván cuando eso de pastores. Y yo estaba atrás, estaban orando y yo estaba en la parte de atrás. Y usted fue por donde estaba yo. Bueno, muchos saben mi testimonio y saben que esto que voy a decir tiene que ver mucho con mi testimonio. Usted fue por donde estaba y me dijo, dice el Señor que Él te ama tanto, que si tú te apartas vas a perder tu vida. Así mismo. Y eso fue algo que a partir de ese día eso se quedó plasmado en mí. Y cada vez que, cada vez que uno flaquea a veces y cada vez que eso, yo siempre me recordaba esa palabra. Y eso me ha hecho permanecer. Quizá usted no se acuerda, yo llevaba como... No se acuerda. Sí, porque es que lo que pasa es que cuando somos boca de Dios, ahí queda el testimonio de que no somos nosotros. O sea, tú quedaste marcado por la palabra de Dios que fue puesta en mi boca. Pero yo simplemente pasé como... que habla. Porque es Dios. No, hay muchas veces Dios te da palabra para alguien y tú se la das y te recuerdas de lo que le dijiste. Exacto. O sea, Bueno, pastora, díganos un testimonio que haya impactado su vida. Un testimonio que usted tenga que haya impactado su vida. Bueno, un testimonio en mi vida le voy a contar es que yo tenía una debilidad bien difícil cuando comencé el ministerio y es que tenía mucho complejo, era muy complejista y esto me hacía ser celosa. Y mi esposo tiene un ministerio extremadamente amplio y él es de todos. Para mí era difícil entenderlo. Hasta que fui a la presencia del Señor y le dije, yo quiero morir, pero no quiero continuar con esta manera de ser porque me estoy haciendo daño yo y puedo incluso dañar lo que tú tienes para hacer con nosotros. Y lloré tanto y estuve tanto tiempo ahí con el Señor que el Señor comenzó a tratar conmigo y entonces yo le dije, yo quiero que tú de aquí me lleves al cielo, pero de aquí no salgo si no experimento algo nuevo. Y le dije a Dios que no quería hablar más porque tenía una manera dura de hablar. Y entonces, corroborando con lo que tú me dijiste, ese día Dios marcó mi vida de una manera extraordinaria porque me dijo, no vas a ser igual, pero no puedes dejar de hablar porque si hay algo que haces en esta tierra es que te he llamado como mi boca. Entonces entendí que realmente sí, Dios había puesto palabra en mi boca, que la palabra es de Dios, no soy yo, y que aunque solo tengo que aprender es a dominar el temperamento, que los que me conocen saben que no tengo el mejor temperamento, pero estoy dominando, estoy aprendiendo con dominio propio y pues estoy aprendiendo que cuando Dios pone la palabra en tu boca, solo déjate guiar. Amén. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Ahí experimenté, porque salí de ahí entendida, renovada, transformada y les digo sinceramente, fui mudada en otra mujer porque entendí que el equipo que hacemos mi esposo y yo lo hizo Dios, que Dios lo puso en mi vida para Él y que como Él es mío y yo soy de Él, solamente tengo que entender eso. Mi esposo ama a Dios y me ama a mí y si Dios lo hizo así, entonces ya yo comencé a confiar. Todo lo que está delante de Él es la responsabilidad del temor de Dios hacia Él como hijo de Dios y no como mi esposo. Yo descansé totalmente en que lo que mi esposo hace, lo que mira, lo que habla, donde toca, donde va, no lo hace por agradarme ni siquiera a mí. Es porque Él es hijo de Dios y teme a Dios. Amén. Y eso me hizo entender, se acabaron mis complejos. Yo soy hija de Dios. Ana, cállate un poco que escuche esto. Sí. A raíz de eso mismo que usted estaba hablando, yo quisiera que usted nos hablara acerca de cómo usted hace un balance entre matrimonio, ministerio, porque muchas veces, cuando ya usted lo había dicho, tiene un ministerio amplio. Entonces, ¿cómo hace usted un balance, el equilibrio? ¿Cómo llega eso a su vida? Bueno, a mí me costó enormemente, porque cuando el matrimonio llega a mi vida, ya yo tenía ministerio, ya yo participaba como evangelista en un gran grupo, ya yo tenía liderazgo y yo era la persona conocida. Luego cuando me caso, mi esposo comienza a crecer en su ministerio y en la predicación y él comienza a ser conocido. A mí me costó entender que era el momento de la experiencia de Juan en el río Jordán. Es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. A veces, muchachas, cuando te casas con hombres
que tienen mucho ministerio, pero tú lo has hecho desde tu soltería, esto te va a costar un poquito. Pero por eso la palabra de Dios dice, las jóvenes tienen cuidado de las cosas del Señor y las esposas de su marido. Cuando tú entiendes que una vez que te conviertes en esposa, no es que tú vas a abandonar tu ministerio, simplemente que tienes que balancearlo, porque tu primer ministerio se llama a lo que Dios te hizo y por lo que te fundó, ayuda idónea. Te has convertido en la ayuda de este hombre que ahora vas a impulsar para que él crezca, para que sea visto como tu cabeza. No quiere decir que tú no te vas a dejar de ver, porque no hay cabeza que no se vea sin corona. Así que tú eres la corona de tu marido. La hermosura de esa cabeza depende de cuán puesta esté esa corona. Entonces yo comienzo a valorar que es así y comencé a equilibrar el ministerio en esa manera. Mi mayor regocijo es que todo lo que yo soy es que él sea visto. Cuando ya yo sé que él está visto, mi rol está perfecto, porque yo soy su ayuda. O sea que si él funciona es porque tiene alguien que le ayuda. Y así me funciona y me va bien. Cuando la pasaba habló de la boda, no se paran de reír. Sí, no, claro. Hay algo bien importante y el paso de los años que yo voy acá de eventos y es que usted se desenvuelve, me encanta cómo se desenvuelve en el Ministerio de la Danza. Sí. Es algo que yo lo digo a alguien y que impresiona demasiado. Porque en el Ministerio de la Danza hay muchas jóvenes y entonces usted es una persona que, como ya es de avanzada edad, ¿Cómo es eso? Yo soy orgullosamente, tengo ya 46. Tengo 6 más que mi esposo. Entonces impacta porque se ve como que tan bien, se ve una buena unión y se ve como que no hay desequilibrio. Entonces quería saber cuándo usted empezó en el Ministerio de Danza, cómo lleva el Ministerio de la Danza también, porque me imagino a nivel así. Todo tiene que ver con la pasión. Algo que me llevo de este lugar, porque si hay algo hermoso que vi y que encontré en ustedes, es la pasión con que lo hacen. Me voy enamorada de la pasión con que ustedes lo hacen. Quizás no haya la técnica perfecta, quizás no haya una escuela, pero quizás no hay un espacio que es tan fundamental, pero lo que sí hay mucha pasión. Y cuando hay pasión, eso es algo que cubre multitud de errores. Entonces, eso es lo que tengo yo, pasión. Y mi pasión me cubre los errores. Pero realmente lo que pasa es que yo tuve un encuentro a través de la danza. Yo bailaba antes de estar en Cristo. Y cuando yo llego a Cristo, yo pienso que no debo bailar nunca más, porque no era, ese mundo del baile no estaba acorde en Cristo. Y yo entonces me sentía poco frustrada. Pero tuve un encuentro con el Señor al recibir de parte de Dios que cómo es posible que yo le dé un talento como este, que la palabra de Dios dice alabar a Dios con panderos y con danzas. Y entonces cómo es que yo supe darle mi danza a quien no lo merecía, y al dador de la vida, a mi restaurador, no le iba a dar mi danza, cuando fue quien puso ese talento tan hermoso en mi vida. Entonces yo por eso entendí que tengo que alabar a Dios y tengo que danzar para Él, porque si hay algo que yo me siento totalmente complacida haciendo, es danzar. Cuando yo danzo para Dios, yo siento que estoy cumpliendo con el rol que tengo que hacer en la tierra, además de ser la ayuda de mi esposa, además de profetizar, porque Dios me llamó a eso. Creo que eso me complementa cuando yo manifiesto lo que, porque he entendido qué sucede, no es bailar, no es dar rienda a la emoción, es que he entendido tan correctamente qué significa poner un pie bien puesto, mover una mano o simplemente dar una sonrisa a quien te está mirando con ese implemento en la mano. Creo que se rompen las cadenas cuando tú sabes lo que haces, desde la posición que lo haces y lo que significa hacerlo. Y por eso, para mí, siempre estoy entre las jóvenes, y esa es la razón por la cual me mantengo joven. Y es bueno lo que tú decías también, porque por ejemplo, cuando nosotros vamos acá en Artemisa, son muchas horas danzando, y de cierta manera eso cansa. Pero cuando tú lo haces con pasión,
Como que no te sientes Nada, el dolor, no te nada. sientes el cansancio, aunque estés sudando, sigues adelante, porque lo haces con pasión, con ese amor que te caracteriza a ti. Bueno, otra pregunta que te queríamos hacer es, por ejemplo, ¿qué consejo le quieres dar a las jóvenes que están en noviazgo, futuras a casarse, o que están casadas recientes o que tienen tiempo casadas? Bien, estuve tocando ese tema ya así con pincelada cuando hablé del matrimonio nuestro, y es que mi consejo es que conózcanse primero. Es necesario conocerse, es necesario dialogar, y es muy necesario que usted sepa que todo lo que quieras hacer, joven, todo lo que quieres hacer apasionadamente para Dios, sin otra responsabilidad, disfruta tu soltería. Pero cuando decidas comprometerte, es porque ya sabes que vas a pasar a un segundo plano toda esa pasión que quieres poner en lo que te gusta hacer, para una palabra que no suena bien, pero que aprendí recientemente, precisamente porque me lo enseñó mi esposo en un taller de matrimonio que estuvimos recientemente, es que la sujeción no tiene nada que ver con pisotearse. Sujetarse, que es algo que la gente siente fobia, las jóvenes sienten fobia a la palabra sujeción. Sujetarse no es no exponer mi punto de vista. Sujetarse es temer a Dios. Cuando tú temes a Dios, como hija de Dios, tú sabes que vas a ir al matrimonio en el temor de hija de Dios. Y como hija de Dios, tú vas a agradar primero a Dios, y si tú agradas a Dios, el noviazgo va a funcionar, el matrimonio va a funcionar, y todo lo que te vaya en la vida te va a funcionar. Porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Quieren hacer otra pregunta? Amén, no. Gracias por aceptar nuestra invitación, la oportunidad. Agradecido. Esperemos que se repita. Bueno, una pregunta. Oh, Pastora, un testimonio donde usted que ha visto el poder de Dios en su vida manifiesto, que usted diga, wow, esto fue impactante. hay muchas maneras de poder decir como, pero cuando yo comenzaba los caminos en el Señor, algo que marcó mi vida impactantemente fue que yo sentí el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, pero tenía mucho temor porque pensaba que estaba repitiendo lo que escuchaba de los demás y no quería abrir la boca, y siempre entendí que hablar es hablar, entonces no ibas a hablar nuevas lenguas, sino habla. Me quedaba retenida en ese lenguaje espiritual en la mente, y yo me atreví a decirle, mira, Señor, si es verdad que eres tú el que haces hablar esas lenguas, entonces que yo no pueda dominar mi lengua y yo pueda hablar lenguas sobrenaturalmente. Y bueno, no le aconsejo que haga esto otro, no se lo aconsejo, porque estuve hablando, eso lo hice en un tiempo de vigilias, estuve hablando en lenguas desde que comenzó la vigilia hasta el amanecer del otro día. De todo el mundo salió y yo estaba en un éxtasis porque no podía refrenar mi lengua hablando en lenguas angelicales, literalmente. Y es que me gusta mucho experimentar los dones del Espíritu. Cuando yo veo un don o una manifestación del Espíritu que yo no he sentido, yo le digo al Señor, si eso está en tu paquete, yo también quiero probarlo. Y así me voy atreviendo a raíz de este testimonio. El poder de Dios es impactante, el poder de Dios es sobrenatural, y solamente tienes que decir, yo creo, vamos a hacerlo. Pastora, había un joven igual que nosotros, él me decía, a veces cuando estamos en la adoración, cuando estamos en el culto, es como que la lengua se me quiere enredar, como que quiero hablar en lengua, pero no, me lo corto. O sea, que muchas personas dicen, ¿cómo es que yo puedo literalmente fluir? Es que literalmente, el fluir en lenguas tiene que ver con dos cosas. Hablar, porque la lengua se mueve cuando tú hablas, literalmente. Y dejar que todo temor de tu mente a la imitación sea quitado. Y conéctate con Dios. Eres tú y Dios, aunque estés rodeado de personas. Si le das la oportunidad a Dios, así, bueno, a mí me funcionó. O sea, ese es mi consejo. A mí me funcionó. Si Dios quiere hacerlo y tú eres su instrumento, que fluya.
Pastora, ¿tiene algún testimonio de sanidad que... Sí, hace muchos años yo usaba una graduación muy grande, yo tenía miopía, estigmatismo, y usaba una graduación de -2 y algo, eran como 2.75, estaba fuerte, y tenía espejuelos permanentes. De hecho, cuando yo me casé, yo usaba espejuelos permanentes. Y en un lugar donde estábamos ministraron sanidad, y yo creí eso, y me quité los espejuelos y comencé a creerle al Señor, y comencé a leer la palabra de Dios, y comencé a ver con claridad. Y literalmente estuve 10 años de mi vida sin usar espejuelos, y se detuvo y se sanó de tal manera que ahora nuevamente, después de los 40, comencé a sentir molestia en la vista, y ahora cuando me gradúo, pues tengo 1.50, 1.75. Y cuando comparo con lo que había anterior, reconozco literalmente que fui sanada, a pesar de que ahora, no sé cuál es la causa, pero como no estoy para cuestionar, sino para obedecer, ahora nuevamente volví a los lentes, pero yo estoy segura que es que me quedan bien. Bueno, ya pastor, igual con esto, ya vamos a cerrar con esto, o viene otra pregunta. Ya. Pastora, ¿qué consejo usted le daría a las personas que están en un ministerio y de cierta forma han flaqueado, que han pensado, o sea, dejar el ministerio porque, o sea, se sienten cargados, sienten que no aguantan más? ¿Qué consejo usted le daría a esa persona? Es normal en medio de un ministerio sentirse sin fuerzas, pero mi consejo es que entendamos que fiel es aquel que nos llamó, el cual también lo hará. Y tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas. Cuando nos sintamos débiles, dejemos de actuar y vayamos un poco a la presencia de Dios, alimentemos, recordemos el llamado, recordemos la promesa que Dios nos dio y volvamos con nuevas fuerzas. Porque como el águila pasa por el proceso difícil, pero se le estiran los años, así nos pasa a nosotros en el ministerio muchas veces. Pasamos procesos, pero si nosotros como águila sabemos esperar en el secreto, con Dios, y renovar esas plumas, renovar ese pico, renovar esas garras, yo sé que cuando nos levantamos, entonces pues lo único que nos queda es un testimonio para decirle a otro: nunca mires atrás. Si pusiste la mano en el arado, Él es fiel y te dice: yo lo haré. Una vez más le damos las gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, y así estamos cerrando nuestro podcast. Le damos gracias a Dios. ¡Nos fuimos! Tu historia te lo dice Johnny, cuéntame tu historia te lo dice Sánchez, cuéntame tu historia te lo dice Ode, te lo dice Dailevi, Erika también. Cuéntame la historia como la de José. Fue un joven que se agarró de la fe. Oye, que ven, cuéntame tu historia, glorificando